Bien, a esta hora vamos a justamente a hacer un análisis de lo que ha significado, ¿no? Es un año de la caída de Pedro Castillo tras el golpe de Estado y un año del gobierno de Dina Boluarte. Y vamos a establecer comunicación con dos distinguidos analistas políticos. Desde Junín va a estar con nosotros Robert Villalba, él es analista político, especialista en comunicación política. Y desde el Cusco, el doctor Ramiro Latrista Muñiz, analista político, abogado. A ambos le agradecemos la amabilidad. Doctor Villalba, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, muy amable. Muy buenos días, don José. Qué gusto saludarlo. Y también queremos saludar al doctor Ramiro Latrista. Qué gusto saludarlo, doctor Ramiro Latrista. ¿Cómo está? Muy buenos días y agradecido por permitir esta oportunidad de conversar sobre temas de tanta relevancia nacional. En efecto, vamos a analizar el significado para el país de este primer año y tampoco quiero sustraerme de lo que está pasando en estos momentos en el país, pero eso lo vamos a ver más adelante. Me gustaría en primer lugar ver con el doctor, con el señor Villalba, qué ha significado para el país este tránsito desde la caída de Pedro Castillo y este primer año de gobierno de Dina Boluarte, por favor. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo en el Perú y también en gran parte de Latinoamérica es que, como dijo algún analista internacional, en estos tiempos es más fácil llegar al poder, difícil de retener el poder y mucho más fácil perder el poder. Eso está pasando con líderes en Latinoamérica. Pedro Castillo es un caso más de eso. Pero después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una presidenta de la República donde más del 90% de la población rechaza su trabajo, al igual que el legislativo. No comprendieron que su rol de ellos era eh, ser gobernantes de tránsito, porque la población, si bien es cierto, equivocadamente o no, sin hacer un juicio valorativo, eligió a Pedro Castillo, eligió a Perú Libre para que los gobierne. Pero ese señor, ese personaje elegido, no está en estos momentos gobernando. Entonces, eso mayoritariamente fue un voto desde las provincias, de las regiones, del interior del país. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo la población con este rechazo? Que no se siente representada por los actuales gobernantes, por el actual gobernante del Palacio de Gobierno, la señora Dina Boluarte, y también no se siente conforme con el trabajo del parlamentario. Cuál es el clamor ciudadano en estos momentos, pero que no está en las calles, que es esta característica, es que pueda existir un adelanto de elecciones para, de alguna manera, reencontrarse entre el pueblo y el gobernante, que es la característica fundamental, mejor dicho, que sostiene la democracia aquí y en cualquier parte del mundo. Vamos a recoger también opiniones con el doctor Ramiro Alatrista. ¿Cuál es la percepción que tiene de este primer año de Dino Boluarte y este tránsito que ocurrió tras el golpe de Pedro Castillo? Bueno, en primer lugar, debemos manifestar que la señora Dina Boluarte fue elegida en la plancha presidencial del señor Castillo e integrante de la plancha presidencial de Perú Libre. Entonces, y asumió el poder a través de la sucesión constitucional conforme al texto establecido. Es verdad que las elecciones democráticas determinan quién debe gobernar, pero no significa que por ser elegido en unas elecciones que además fueron harto discutidas, pueda tener patente de corso para hacer cualquier cosa. Y lamentablemente el señor Castillo se vio inmerso en una serie de investigaciones por criminalidad organizada y actos de corrupción, y que finalmente, ante el peligro de una vacancia, decidió cometer un golpe de Estado. Creo que estas situaciones las tenemos que manifestar expresamente y tenerlas claras, ¿no? Por otro lado, es evidente que la señora Dina Boluarte y el Partido Perú Libre y la gente que los acompañó no estaban listos ni preparados para poder gobernar al Perú. Creo que Dina Boluarte, más allá de una relativa estabilidad que le ha dado al país, controlando un poco esas protestas que se dieron en nuestro país, no está en un buen gobierno, hay un problema grave de crisis económica, no hay acciones concretas para luchar contra la inseguridad ciudadana, no hay una actividad concreta para ver y analizar problemas como, por ejemplo, el tema del fenómeno del niño global.
y otras afectaciones que puede enfrentar nuestro país de manera grave. Por tanto, creo que lamentablemente el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno ineficiente, un gobierno ineficaz, no logra conectar con la sociedad ni logra solucionar los problemas que afronta nuestro país. Se ha dedicado a viajar al exterior más que a las regiones que necesitan de su presencia, y creo que eso también ha sido un factor para que la gente desconfíe de Dina Boluarte por las razones que hemos expuesto. Por tanto, nuestro análisis del gobierno de Dina Boluarte es un gobierno deficiente, es un gobierno ineficaz y evidentemente no estuvieron preparados para gobernar a nuestro país. Señor Villalba, usted mencionaba hace unos instantes que un tema que siempre ha flotado en el ambiente, un tema que siempre se ha manifestado es el relacionado al adelanto de elecciones, pero que este tema no está en las calles, ¿no? Pero también hay otro tema que de una u otra manera se refleja, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón, cree usted, por el cual el gobierno de Dina Boluarte no se ha engarzado con la población y tiene este alto nivel de desaprobación, tanto ella como el Congreso de la República? En realidad, lo que pasa es que la gente en esos tiempos, un gobernante hace 15, 20 años, o incluso antes de la pandemia, eh, estábamos focalizados a lo que los medios de comunicación, por ejemplo, eran nuestros, digamos, el vehículo de información de la opinión pública. En estos tiempos, después de la pandemia, el poblador, el ciudadano, cualquier tipo de ciudadano, hoy día tiene a 30 centímetros a través de sus equipos celulares, tiene la información inmediata, en simultáneo. Como por ejemplo el día de ayer la gente no necesitó algunos encender su televisión o encender la radio para saber qué cosa es lo que estaba ocurriendo con la liberación o la vuelta a casa del expresidente Fujimori. Entonces, como la gente tiene una opinión propia en su casa, a través de sus equipos celulares, forma su propia opinión política. Entonces, si bien es cierto, digamos, el adelanto de las elecciones no es un clamor ciudadano en las calles, sin embargo, hay una desconexión social entre el gobernante y la población. Probablemente hay cierta estabilidad de calma social, no hay protestas en las calles, sin embargo, eso se expresa a través de las encuestas. Las encuestas es un método de investigación científica, forma parte de la ciencia de la estadística. Entonces, cuando un gobernante desconoce este tipo de herramientas, bueno, lo que consigue no es otra cosa que aumentar la crisis, generar la crisis para más adelante. El Perú como en otros países, ya ocurrió en Chile, un estallido social, en Ecuador, en mismo Estados Unidos, en mismo Brasil. En Estados Unidos incluso quisieron tomaron la sede del Parlamento norteamericano, lo mismo que en Brasil se intentó. En Perú no estamos exentos de eso, en algún momento puede producirse un estallido social y bueno, veríamos en qué termina esto. Por otro lado, prácticamente todos los gobernantes desde hace 40 años en nuestro país pasan por el banquillo de los acusados y en consecuencia tienen graves delitos que están siendo procesados en la justicia, ¿no? El caso de la señora Dina Boluarte creo que no sería la excepción. Y en consecuencia, ¿qué es lo que está provocando su permanencia en el poder? Agudizar más esa crisis y bueno, probablemente para bloquearse, poder cubrirse en un eventual, cuando deja el poder, cuando deja el gobierno, necesita bloquearse de alguna manera parlamentariamente, ¿no? Entonces, ahí se ha habido noticias hace algunas semanas de que se estaría conformando movimientos regionales a nivel nacional. Probablemente esa es la estrategia, ¿no? Mantenerse en el poder a pesar del rechazo ciudadano para de alguna manera conformar cierto grupo parlamentario mínimo que la pueda secundar en el futuro, en una eventualidad cuando ya deje el gobierno. Entonces, esa es la característica. Tenemos una gobernante que está desconectada socialmente de la población y tenemos una población que no le interesa en estos momentos expresar su voz políticamente en las calles, sino que lo hace a través de una manera más silenciosa, de una manera más antipática, podríamos decirlo. Vamos a escuchar a don Ramiro Alatrista Muñiz desde el Cusco. ¿Cómo avisora ya esta situación, ¿no? Inestabilidad,
incertidumbre, crisis económica, desconexión del gobierno. ¿Hacia dónde vamos, doctor Ramiro Alatrista? Estimado José, creo que en este momento lo que tenemos que hacer es reconstruir realmente nuestra visión de país, tratar de buscar una unidad que nos lleve a poder consolidar nuestra visión de viabilidad como Estado y como país, poder entender los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, las grandes diferencias que hay entre la costa, la sierra y la selva, y poder construir una propuesta que de verdad llegue al ciudadano de a pie. Lamentablemente, este gobierno de Perú Libre, que en este momento se encuentra representado por Dina Boluarte, está muy alejado de la sociedad, muy alejado de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Tenemos un problema gravísimo de inseguridad ciudadana. Recordemos el último incidente en la minera Poderosa, en Patás, que ha generado la muerte de 10 personas de seguridad de esta mina, y que solamente es una muestra de la gran inseguridad que presenta nuestro país. La ciudad de Lima está tomada por la delincuencia, las organizaciones criminales definitivamente están ganando, creo, la guerra al Estado. En el norte todos los días hay extorsiones, sicariatos y todos estos problemas que vemos, y creo que es un momento para que podamos reflexionar. En el Ejecutivo, en el Congreso, lamentablemente enfrentados, en el Ministerio Público, una guerra intestina por el poder, por el control del Ministerio Público, que ha generado que la Junta Nacional de Justicia el día de ayer suspenda por 6 meses a la señora Patricia Benavides. Hay una denuncia contra Pablo Sánchez, que sería el que asumiría la Fiscalía de la Nación, presentada por Iván Noguera, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y los indica como el verdadero líder de esta organización criminal llamada de Cuellos Blancos del Puerto, que estaba compuesta también por señor Walter Ríos. Es decir, por donde miremos en este momento hay incertidumbre, hay actos de corrupción, hay pelea por el poder, y lamentablemente no se están ocupando de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Estamos en una situación muy delicada, la democracia se puede estar en riesgo. Hoy, mañana y pasado tenemos anunciadas movilizaciones en todo el país. Esperemos que sí, haya movilizaciones, pero respetando el ordenamiento legal. Recordemos que a través del decreto legislativo 1589 se han agravado las penas, y ahora un delito de disturbios puede merecer una pena de hasta 15 años de privacidad de la libertad. Es una situación bastante complicada, necesitamos mesura, necesitamos tener bastante entendimiento de la situación de nuestro país para poder buscar consensos que nos lleven a recuperar la senda de la recuperación económica y lograr enfrentar los grandes desafíos que presenta en este momento el Perú. Yo mencionaba al inicio de esta conversación, tanto con el señor Robert Villalba como el doctor Ramiro Alatrista, que no nos podemos sustraer de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y le voy a plantear la última pregunta a ambos, ¿no?, que está referida a los últimos acontecimientos, ¿no? La Junta Nacional de Justicia acaba de suspender en funciones por 6 meses a la fiscal de la Nación, la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Pero a la par también, ¿no?, la decisión del gobierno, tanto en palabras del ministro de Justicia, el señor Arana, como el canciller, el señor Javier González Olechea, Perú va a ser respetuoso de las decisiones de las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es el panorama que nos espera, señor Villalba? Aparentemente se están convocando marchas y contramarchas para el tema del caso de la liberación del expresidente Fujimori. Sin embargo, tenemos en estos tiempos una población un poco apática, diría yo, porque los que discuten, hablan, critican a favor o en contra sobre la liberación de temas políticos, es un grupo que no pasa el 100% de población. ¿Es necesario para que un régimen pueda caer? Yo lo dudo. Entonces, es una discusión más de políticos y medios de comunicación, algunos aspectos políticos como la liberación del expresidente Fujimori o la suspensión del cargo de la fiscal de la Nación, la señora Benavides. Entonces, lo que yo veo acá en unos meses es que si no hay un consenso político nacional, si no hay un diálogo nacional para bajar las tensiones, no estamos haciendo nada bien a la economía peruana. El Perú desde enero de este año está en una gravísima recesión y que
la recesión ya sabemos a dónde conduce, la impaciencia social, y la impaciencia social, ahí es donde se producen los grandes estallidos políticos. Bien, yo también le traslado esta misma inquietud al doctor Ramiro. ¿Cuál es el punto de vista suyo, doctor Ramiro? José, como decíamos, el tema de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, definitivamente era la crónica de una muerte anunciada. La Junta Nacional de Justicia hace varias semanas tenía en mente planificado, si no suspenderla, inclusive destituirla. Es una situación bastante grave, porque recordemos que muchas de las imputaciones que hoy se hacen a la fiscal de la Nación ya fueron objeto de análisis por la propia Junta Nacional de Justicia, que hoy la suspende, cuando ella postulaba a ser fiscal suprema. Es una situación bastante complicada, porque la Junta Nacional de Justicia, que fue nombrada en el gobierno del señor Vizcarra, tiene serias objeciones también en su conformación. Es una situación que genera inestabilidad institucional en nuestro país, pero que ha generado que ahora, como decíamos, el fiscal supremo Pablo Sánchez sea el que tendría que asumir la Fiscalía de la Nación, pero pesa sobre una denuncia reciente de ser líder de una organización criminal, ello realizado por Iván Noguera. La liberación de Alberto Fujimori, creo, José, de verdad que estamos recuperando la soberanía que nunca debimos haber perdido. Supranacionales como la Corte Interamericana, que lamentablemente tiene un clarísimo sesgo de izquierda en este momento y que lo hemos visto. Creo que ha hecho bien el Tribunal Constitucional al hacer cumplir su resolución, y creo que ha hecho bien el gobierno de Dina Boluarte al momento de acatar una disposición constitucional. Una situación, José, nos trae a colación que en realidad lo que existe en este momento es, creo yo, frente a Fujimori, también ya un ensañamiento, 16 años preso, 86 años de edad, probablemente haya cometido delitos, pero también hizo temas positivos en favor del Perú. Creo que nadie debe morir en una prisión en condiciones no. Bien, al doctor Ramiro Latrista Muñiz del Cusco y al señor Robert Villalba desde Junín, le agradezco yo la gentileza que han tenido de compartir este análisis de este primer año, ¿no?, de gobierno de Dina Boluarte, también un año del fallido golpe de Pedro Castillo. Buscando una... Bien, doctor Ramiro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, doctor Ramiro Latrista, lo mismo que al don Robert Villalba. A ambos, gracias. Muy amable, señor Villalba, muy gentil. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, y también a don Ramiro Latrista. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día.